Mi madre murió repentinamente y dejó una carta pidiendo que no enterraran su cuerpo cerca del de mi padre. Mi madre murió sin previo aviso. Un derrame fulminante, según el médico. En la sala de espera del hospital, mientras mis tíos debatían en voz baja sobre el costo del ataúd, yo solo sentía un hueco extraño en el estómago. No era tristeza. Era confusión. Porque apenas unas horas antes, ella me había dicho algo que parecía irrelevante. Algo que ahora quemaba por dentro. No dejes que me entierren cerca de él. Promételo. Al principio pensé que hablaba del cementerio. Alguna rencilla no resuelta con algún vecino fallecido. Pero cuando el encargado de la funeraria preguntó sobre el lugar de descanso, mi tía respondió sin dudar. Junto a su esposo, por supuesto. Es lo que dicta la familia. Yo la interrumpí. Le dije que mi madre había pedido otra cosa. Se rió. Pensó que era un capricho delirante de último momento. Pero insistí. Dije que lo había dicho con seriedad. Y ahí fue cuando el ambiente cambió. Mi tío, el hermano menor de mi padre, se levantó, me miró con ojos entornados y dijo: ¿De verdad crees que ese hombre fue su esposo? ¿Crees que fue tu padre? Un silencio que pesó como lápida. Nadie respondió. Nadie lo desmintió. Solo mi tía, que se puso pálida y comenzó a temblar. Le exigí respuestas. La funeraria esperó. El cuerpo seguía ahí. Y fue mi tía quien, como si una presa rota comenzara a liberar agua, soltó. Ella dejó una carta. Está en el baúl de cedro. Dijo que la abriera si ella moría de forma repentina. Pero que no compartiera su contenido, a menos que fuera necesario. Corrí a la casa. Encontré el baúl. Y sí, ahí estaba. Una carta manuscrita. 5 páginas. Con cada línea escrita como si el bolígrafo escupiera confesiones. Lo que decía no era solo doloroso. Era explosivo. Sé que todos creen que tu padre fue el hombre con el que viví 20 años. Pero eso fue una construcción. Un escudo. Él nunca supo que no era su hijo. Y yo nunca se lo confesé. Pero tampoco quiero que mi cuerpo descanse junto al de alguien que construyó su apellido sobre una mentira que yo alimenté. Mi madre confesaba que mi padre legal no era mi padre biológico. Que yo era fruto de otra relación. Una que había sido encubierta, borrada, disfrazada. Lo más perturbador fue esto. Tu verdadero padre está vivo. Y él cree que su hijo murió al nacer. Porque fue lo que me obligaron a decirle. Tus abuelos decidieron que no era conveniente. Que el escándalo de ese hombre en nuestra familia no podía permitirse. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué fue silenciado? La carta no lo decía. Solo daba una pista. Busca el expediente del Hospital San Clemente, en marzo de 1990. Pide el archivo del parto registrado a nombre de Teresa Gálvez, pero cuyo padre figura como desconocido. Ahí encontrarás lo que necesitas. Volví a la sala velatoria. Mi familia seguía organizando el entierro. Les dije que no podía permitir que enterraran a mi madre junto a mi padre. Que ella lo había pedido. Que tenía razones. Todos me miraron como si fuera un traidor. Mi tío dijo: tu madre tenía una etapa de desequilibrio. No hay que permitir que ese estado de confusión dicte decisiones post-mortem. Yo lo ignoré. Fui al Hospital San Clemente. Pedí los archivos. La mujer del archivo me dijo que esos expedientes eran antiguos, que no estaban digitalizados. Tuve que esperar 4 horas. Finalmente, apareció una carpeta desgastada. Y ahí estaba, el registro de nacimiento. Fecha, marzo de 1990. Nombre de la madre: Teresa Gálvez. Padre, dato omitido. Pero en la parte inferior, en letra pequeña, decía: observación, padre biológico identificado como paciente, ERM, internado por episodios psicóticos derivados de trauma complejo. Declarado incompetente por comité médico. Mi padre biológico era un paciente psiquiátrico.
Alguien a quien habían silenciado por considerarlo inestable. Lo buscaron. Lo aislaron. Lo etiquetaron como peligroso. Y mi madre lo protegió. Pero también lo abandonó. Investigué el nombre. ERM correspondía a Eduardo Ramírez Morán. Lo busqué en el Registro Nacional. Estaba vivo. Internado en una clínica rural, bajo tutela estatal. Diagnóstico: trastorno esquizoafectivo. Pero con episodios lúcidos. Solicité autorización para verlo. Me la negaron. Volví al velorio. Les dije que había encontrado todo. Que mi madre no mentía. Que yo no era hijo de quien todos decían. La familia estalló. Un primo dijo: ¿y eso qué importa? Él te crió. El apellido es suyo. El entierro se mantiene. Pero yo ya no podía permitirlo. Convencí al encargado del cementerio. Mostré la carta. Mostré el expediente. Mostré mi identidad real. Me dijeron que, por petición escrita, podía cambiar el destino del cuerpo. Y lo hice. Mi madre fue enterrada en una zona distinta. No cerca de él. Y fue entonces cuando la familia declaró la guerra. Me quitaron acceso a propiedades heredadas. Me excluyeron del testamento. Dijeron que mi crisis de identidad era una ofensa para todos. Y entonces, decidí ir más allá. Porque si ya me habían desterrado por la verdad, iba a convertir esa verdad en fuego. Días después del entierro, mi padre, o mejor dicho, el hombre que me crió creyendo serlo, inició una impugnación oficial. Alegó que mi madre estaba confundida, que yo había influido sobre el encargado del cementerio y que por derecho familiar, su esposa debía descansar a su lado. No era solo un reclamo legal, era una cruzada por la imagen. Un intento desesperado de reescribir una narrativa que ya se había filtrado por las grietas de la familia. La tensión estalló en una reunión que convocó mi tío, el hermano del supuesto padre. A ella asistieron primos, tías, incluso vecinos cercanos que siempre orbitaban la familia. Dijo: todos cometemos errores. Pero permitir que un capricho emocional desmonte la historia de una familia es peligroso. Lo miré. Le respondí: ¿y qué historia quieren proteger exactamente, la que me crió bajo una mentira, o la que enterraron junto con ella para que nadie más la conociera? Hubo murmullos. Miradas que evitaban mi rostro. Pero nadie lo negó. La carta ya era de dominio familiar. Mis tíos habían leído partes. Mi madre, pese a su petición de discreción, había dejado suficientes pistas para que el relato explotara. Lo que nadie esperaba era lo que vendría después, una grabación. La clínica rural donde estaba internado mi padre biológico me contactó. Me dijeron que revisando los archivos del paciente Eduardo Ramírez Morán, encontraron un casete etiquetado con mi nombre. Nadie lo había tocado en años. Me preguntaron si deseaba recibirlo. No dudé. Lo que escuché fue un audio grabado por mi madre, dirigido a Eduardo. Si estás escuchando esto, es porque no pude decírtelo en vida. Nuestro hijo vive. No murió como les hicieron creer. Mis padres me obligaron a inventarlo todo. Lo crié junto a otro hombre porque pensaron que tú no eras digno. Que eras peligroso. Yo lo hice por miedo. Pero también por cobardía. Nunca tuve el valor de pelear por ti. Y ahora, no sé si él podrá perdonarme. La voz quebrada de mi madre me desgarró más que cualquier documento. Pero el casete tenía una segunda parte. Mi padre biológico también hablaba. Con voz temblorosa, clara, pero lejana. No guardo rencor. Solo pena. Pena por lo que no viví. Pena por los cumpleaños que no estuve. Por los abrazos que no diste. Pero si algún día escuchas esto, quiero que sepas algo: tu madre nunca me odió. Me ocultó. Y aún así, fue la única que me regaló un hijo sin tocarme. Esa frase me hizo llorar como no lo había hecho ni en el funeral. Fui con la grabación a la clínica. Quería verlo. Me dejaron entrar bajo supervisión. Cuando me presenté, él simplemente dijo:
Lo sabía. Hablamos por horas. Me contó su historia, cómo fue internado por un diagnóstico excesivo, cómo su familia lo abandonó, cómo solo mi madre lo visitaba, hasta que dejó de hacerlo. Me mostró dibujos que me había hecho sin conocerme. Me enseñó fotos que mi madre le había entregado cuando era niño. Y luego me dio una caja. Dentro, cartas que nunca envió. Un cuaderno con notas sobre mí, inventadas, imaginadas. Una frase escrita en portada. Mi hijo existe. Pero vive bajo otro nombre. Regresé al pueblo con esa caja. Pero también con una decisión. Decidí convertir todo en archivo público. No para venganza. Para memoria. Creé un sitio, El Hijo Desconocido. Ahí subí la carta, el casete, las fotos, las cartas. Todo bajo anonimato legal. Alguien filtró el link. Y la familia explotó. Mi padre legal me amenazó con una demanda. Dijo: estás manchando el nombre que te dio todo. Le respondí: el nombre que me diste fue prestado. Pero la verdad que me negaste, fue mía desde siempre. Intentaron censurar el sitio. Fallaron. Un periodista se interesó. La historia se volvió viral. El entierro se convirtió en símbolo. Y mi madre, en mártir involuntaria. Pero el golpe final vino desde el registro civil. Una revisión oficial descubrió que mi acta de nacimiento había sido modificada ilegalmente. La persona que autorizó el cambio fue mi abuelo. Y eso significaba algo más grave, una conspiración documental. Un intento sistemático de borrar mi origen. Y eso es penal. La fiscalía abrió una investigación. Mi familia cayó en el centro de una trama que superaba los rumores. Y yo me convertí en el detonante de la verdad que todos quisieron enterrar junto a mi madre. El día que volví al cementerio, no iba a visitar la tumba como los otros. Iba con un permiso legal. La fiscalía había autorizado una exhumación parcial. No del cuerpo, sino del ataúd. Un técnico del juzgado acompañó el procedimiento. Lo que buscábamos no era cadáver, era papel. O más bien, algo que según una enfermera, mi madre había colocado en una falsa cavidad del ataúd antes de cerrar la tapa. Y lo encontramos. Envuelto en plástico, enterrado con su cuerpo, había un sobre con 3 elementos. Un testamento manuscrito. Una fotografía quemada por los bordes. Y una última carta, dirigida solo a mí. La carta decía: hijo, si estás leyendo esto, significa que la verdad se volvió más fuerte que el miedo. Este testamento no está firmado ante notario, pero fue escrito en conciencia. Es mi voluntad auténtica. Aquí no dejo bienes, dejo verdades. Quiero que sepas que no fuiste producto de un error, sino de amor. Que aunque te oculté tu origen, cada día sentí orgullo por ti. Esta foto es del día que te di a luz. La quise quemar para olvidar el dolor, pero no pude destruir lo único que me daba vida, tú. Me temblaban las manos. El testamento era sencillo pero devastador. Declaraba como heredero simbólico a Eduardo Ramírez Morán, por ser el padre real y espiritual de mi hijo, aunque el mundo no lo supiera. Declaraba nulo todo acuerdo familiar que pretendiera negar su existencia. Legalmente, no tenía peso. Emocionalmente, tenía todo. Subí el documento al sitio El Hijo Desconocido. Las visitas se dispararon. Medios comenzaron a cubrir la historia. Mi familia intentó desacreditar el testamento por su falta de validez jurídica. Pero el golpe final no vino de mí. Vino del archivo estatal. Una periodista encontró una caja sellada, enviada por mi madre al registro civil años atrás. Había estado archivada sin abrir por una falla de clasificación. Adentro. Una copia de mi acta original. Una carta legal denunciando la modificación forzada. Una foto de mi madre frente al hospital rural, con una fecha, 4 días después de mi nacimiento. La periodista publicó todo. La historia se volvió internacional. Pero la frase que definió mi existencia no estaba en esos documentos. Estaba en una hoja pequeña,
encontrada por casualidad en la caja, escrita a mano por mi madre, sin firma. Decía: la sangre no se puede editar. La verdad tampoco. Esa frase se volvió titular, mural, tatuaje. Gente que vivía historias similares me escribió. Algunos me contaban secretos familiares. Otros querían encontrar a sus padres biológicos. El sitio se convirtió en una red de memoria emocional. Y yo, me convertí en algo más que hijo. Me convertí en testigo. El caso legal sigue en curso. Mi padre legal enfrenta una denuncia por falsificación. Mi abuelo fue llamado a declarar. Y yo, sigo recibiendo cartas. Pero la última palabra no será de ellos. Será de ella. Porque una verdad que fue enterrada, eligió renacer. El juicio comenzó con la familia dividida. Los medios cubrían cada declaración. Pero lo más impactante no vino del estrado, sino del buzón. Mensajes llegaron de primos, tías, incluso del tío que me criticó en público. Todos querían reconstruir. Todos hablaban de perdonar. No respondí. Pero uno sí llamó mi atención. Una joven escribió: siempre me dijeron que era adoptada. Hoy descubrí que soy hija de Eduardo. Y tú, eres mi hermano. Vivía a 5 calles. Nos encontramos en un parque. Ella tenía una carta en la mano. De mamá. Decía: a ti también te negaron. Pero hay algo que nadie puede enterrar, los lazos que nacen del abandono y florecen en la verdad. Nos abrazamos. Lloramos. El juicio sigue. Pero la familia ya no es la misma. Y yo, tampoco. Porque a veces, el cierre no viene por justicia legal. Viene por justicia emocional.